La reflexión del día de hoy está en torno a una pregunta espectacular, una pregunta que nos va a ayudar a diluir, a entender a veces una confusión que tenemos todos los que creemos en Dios y en Jesús, independiente de la religión que profesemos. Y es una confusión entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús. A veces esa parte no la entendemos, no sabemos cómo interpretarla. ¿Por qué? Aquí va la pregunta para que entendamos, para que entremos en materia. La pregunta dice ¿de qué manera ocurre la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Todos los que tenemos una Biblia en nuestras casas sabemos y la vemos que está dividida en dos grandes partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo pacto en Moisés, al que se le da la ley, y Nuevo pacto en Jesús. Ahora el mismo Dios envía a su Hijo para reconciliar la relación con la humanidad. Entonces, Jesús es judío y por lo tanto es una persona que cumple el antiguo pacto. Y entonces hay un momento en el que no sabemos cómo interpretar algunos actos de Jesús y algunas cosas que Jesús dice. Y eso lo encontramos entre el nacimiento de Jesús y antes de la muerte de Jesús. Por eso la premisa dice así: toda experiencia que usted y yo leamos en la Biblia, toda experiencia que leamos de Jesús entre su nacimiento y el momento antes de su muerte, eso corresponde a la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque si hay algo bien confuso en todos nosotros, es entender la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Sabemos que Jesús vino a darnos un nuevo pacto, pero no sabemos a veces cómo ocurrió esa transición, y por no saber a veces entender lo que pasó en ese lapso de tiempo entre el nacimiento de Jesús y el momento antes de su muerte, es que tendemos a confundirnos y también a confundir a otros, ¿no? Obviamente. Así que para tratar de darle respuesta a este gran interrogante, tenemos unos contenidos bíblicos. Los invito a que busque su Biblia, de cualquier, la que usted tenga ahí en su casa. Y vamos a leer estas tres citas, Hebreos 9, 16 y 17, Mateo 27, 50 y 51 y Lucas 16, 16. ¿Para qué? Para que entendamos con estas tres citas cuándo comienza a regir el nuevo pacto en Jesús. Porque a veces creemos que Jesús vino a traernos una nueva relación con Dios, que está, digamos, en función, su principio es el amor de Dios, y creemos que apenas Jesús viene comienza el nuevo pacto. Y vamos a ver cuándo comienza realmente el nuevo pacto. Entonces vamos a leer Hebreos 9, 16. Dice así: ahora bien, está hablando el escritor en relación con antiguo pacto, nuevo pacto. Ese es todo el contexto de Hebreos y de este capítulo 9. Dice: ahora bien, cuando alguien deja un testamento, está hablando de Jesús, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Es decir, el nuevo pacto, el nuevo testamento en Jesús comienza a regir hasta la muerte de Jesús. Está diciendo, versículo 17: el testamento solo entra en vigencia, es decir, el nuevo testamento, el nuevo pacto en Jesús, solo entra en vigencia después de la muerte de la persona, después de la muerte de Jesús. Antes no. Entonces, toda esa etapa antes todavía no está establecido el nuevo pacto en Jesús. Mientras viva el que lo hizo, el que hizo el nuevo pacto, el nuevo testamento, que es Jesús, el testamento no puede entrar en vigencia, el testamento no entra en vigencia. Es decir, que eso que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento no entra en vigencia sino hasta que Jesús muere. Por lo tanto, entre el nacimiento de Jesús y antes del nacimiento de Jesús, tenemos que entender qué es lo que pasó y cómo explicar esas cosas que han pasado. Porque pueden a veces sonar como contradicciones, y contradicciones de Jesús incluso. Vamos ahora entonces a Mateo 27, 50 y 51. Dice así: estaba Jesús en la cruz. Entonces Jesús volvió a gritar en la cruz y entregó su espíritu. Expiró, murió. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Es decir, en ese momento, aquí está simbolizando, es que en ese momento cuando Jesús muere, cuando Jesús expira en la cruz, el velo del templo, es decir, el velo que en el templo judío, obviamente, en el tabernáculo de Dios, que hace parte del antiguo pacto, que hace parte de la ley de Moisés, ese templo que dividía el lugar santísimo, que era el lugar donde Dios se manifestaba, porque Dios solamente se manifestaba en el tabernáculo, era en el lugar santísimo. Ese velo del templo con Jesús, con la muerte de Jesús, se rompe. Y ahora
todos podemos entrar a la presencia de Dios a través de Jesús. Y eso es totalmente pues, diferente a lo que dice la ley, ¿no? En la ley, la única forma de entrar a la presencia de Dios es siendo usted un sumo sacerdote, porque solamente en el lugar santísimo, eso que estaba dividido por el velo del templo, solamente podía entrar, era el sumo sacerdote. Entonces, ahora en el nuevo pacto, Jesús pues está diciendo, con la muerte mía, con mi muerte, ese velo se rasgó y ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Eso es lo que hace Jesús. Y el último contenido, Lucas 16, 16. Escucha lo que dice Jesús. El mismo Jesús dice así. Lucas 16, 16. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, dice Jesús, la ley de Moisés, toda la ley de Moisés, todos los más de 600 mandamientos de la ley de Moisés y el mensaje de todos los profetas que nosotros escuchamos en el antiguo pacto, todo eso, hasta ahí fueron sus guías. Es decir, que la ley de Moisés va hasta Juan el Bautista. Eso es súper clave, porque esas son las cosas que nos confunden un poco. Y es que no tenemos bien claro, y aquí Jesús nos lo explica, es que aunque Jesús vino a instaurar un nuevo pacto en Jesús, en Él, en su sangre, ese nuevo pacto comienza hasta que Él muere. Entonces, desde el nacimiento de Jesús hasta el momento antes de su muerte, toda esa etapa es una etapa de transición entre el antiguo pacto de Moisés y el nuevo pacto en Jesús. Entonces, todos esos 33 años de Jesús, hay que leerlos muy bien porque a veces suenan como contradictorios y entonces nos confundimos y confundimos a otros. Entonces, lo que dice Jesús es la ley de Moisés, Lucas 16, 16, la ley de Moisés y todos los profetas del antiguo pacto, hasta ahí llegan hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista, según Jesús, llega la ley de Moisés. Hasta ahí. Es decir, que de ahí en adelante comienza entonces el periodo de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y ese periodo de transición termina con la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, el nuevo pacto se establece para todos nosotros los que creemos en Dios y los que creemos en Jesús como el mediador entre Dios y los hombres. Así que eso es súper clave para poder entender que todo lo que pasa entre el nacimiento de Jesús y el momento antes de su muerte, todo eso es una etapa de transición. Entonces pueden ser 33 años, pueden ser los últimos 3 años. Lo que sí es claro es que son esos 33 años que hay que leerlos bien para no confundirnos y no confundir a los demás. Entonces todo lo que pasa entre el nacimiento de Jesús y el momento antes de su muerte, hay que comprenderlos, interpretarlos y leerlos como la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, para que entonces entendamos las cosas que suceden. Por ejemplo, voy a compartirles 3, pero cada uno de ustedes sabemos que hemos leído en los evangelios, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, hemos leído también otros. Voy a compartirles tres de esas transiciones que hace Jesús del antiguo al nuevo pacto. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice así Jesús. Dice, escucha lo que dice Jesús. Dice, está hablando con todo, dice, ¿han oído ustedes a nuestros antepasados, que se les dijo en la ley de Moisés, no matarás? Eso dice la ley de Moisés, no matarás. Te dice, ¿han escuchado ustedes la ley? Dice, no matarás, no cometerás asesinato. Pero yo les digo, aún si te enojas con alguien, quedas sujeto a juicio. Dice, aún si llamas idiota a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Escucha lo que dice Jesús, que eso es tremendo. Es decir, esos son momentos de transición. Como está la ley y está Jesús, y esa etapa no se es clara porque está funcionando la ley y Jesús la cumple, pero a la vez Jesús va mostrando el camino de transición hacia el nuevo pacto. Entonces eso es lo que se enreda a veces. Otro de estas evidencias de la transición la encontramos en Mateo 5, 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28 dice así Jesús, el mismo Jesús. ¿Han oído ustedes el mandamiento en la ley de Moisés que dice, no cometerás adulterio, no adulterarás? Todos lo sabemos, está en la ley de Moisés. Pero yo digo, dice Jesús, el nuevo pacto dice que el que mira con pasión sexual a otro o a otra ya ha cometido adulterio. Entonces lo que Jesús está haciendo es lentamente la transición
del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces uno cree que Jesús está en contra de la ley, o uno cree que Jesús está diciéndole a la gente desobedezcan la ley. No, lo que está diciendo es, ahí está la ley, pero lentamente en mí, en Jesús, vamos a transferirnos hacia el nuevo pacto, que es mejor, con mejores promesas, con un mejor mediador, que es Jesús, y con mejores promesas, que es el reino de Dios hecho presente. Una última transición, de las tantas que usted puede encontrar, que lo invitamos a que usted busque las suyas. Y la última de las transiciones que puede usted encontrar, Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Mateo 5, 38 y 39. Dice así Jesús, hablando con toda la gente que lo escucha, dice, han oído la ley de Moisés, que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Así decía la ley de Moisés. Y si usted le mata a una vaca, usted mate la vaca del otro. Ojo por ojo, diente por diente. Si a usted lo hieren, usted hiera. Eso dice la ley de Moisés. Entonces dice Jesús, han oído una ley que dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, esas son transiciones, yo les digo, no resistan a la persona mala, es decir, no paguen mal por mal, sino que paguen bien por mal. Y eso, lentamente, lo que va haciendo es una transición a lo que Jesús quiere, a lo que Jesús está buscando en cada uno de nosotros, que es implantar, que es ahora establecer el nuevo pacto en su sangre, que es lo que todos conocemos. Entonces, todos nos confundimos porque esos 30 años, 33 años, o los últimos 3 años que pasan, Jesús está cumpliendo la ley porque Él es judío, y a la vez incluso está diciendo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, nosotros vemos que pareciera que hubiera una contradicción en el mismo Jesús, y lo que hay es una transición. Hay una transición, no una contradicción, hay una transición. Eso es lo que hay en esos tiempos entre el nacimiento de Jesús y el momento antes de su muerte, que está todavía la ley, aunque Jesús dice, basta Juan el Bautista, y está Jesús viviendo y estableciendo un nuevo pacto, pero todavía el nuevo pacto no comienza a regir, porque comienza a regir hasta que Jesús muere. Entonces, como son 30 años extraños en la que hay de todo, hay ley, hay antiguo pacto, hay nuevo pacto, Jesús está diciendo eso, pero a la vez está diciendo, la ley que dice esto, pero yo les digo lo otro. Entonces, todo eso hace que nos confundamos, y sobre todo este versículo, este contenido bíblico en el que Jesús dice, Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, Mateo 5, 17, y aquí terminamos. No malinterpreten la razón por la que he venido. Es decir, Jesús ha venido a establecer un nuevo pacto, pero no malinterpreten esto, dice Jesús, no lo malinterpreten. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Es decir, que la figura de Jesús lo que Jesús dice es lo que hemos visto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es que se le ha dado una ley y ustedes quieren imponerla a los demás, pero siempre tratan de evadirla a ustedes. Y eso es lo que ha mostrado la relación de la humanidad, bueno, del pueblo de Israel con el antiguo pacto. Es que son buenos para exigirla, pero poco para cumplirla. Y lo que dice Jesús es, yo sí he venido a cumplir la ley y sus propósitos, porque el propósito de la ley es llevarnos al nuevo pacto. Entonces, el propósito de la ley no es cumplir la ley por cumplirla, sino que es entender que nunca voy a poder cumplir la ley, porque por un solo mandamiento que infrinja de la ley, se me hace culpable, que infrinja de la ley, se me hace culpable de todo. Un solo mandamiento que yo infrinja de la ley de Moisés, en el antiguo pacto, me hago infractor de toda la ley. Por lo tanto, dice Jesús, la ley está puesta para eso, para que se den cuenta que no pueden, que no se puede cumplir. Y a eso he venido yo, a darles que en mí es que pueden cumplirlo. Entonces, entendemos mal eso que dice Jesús de, yo no he venido a abrogar la ley, a anularla, he venido a cumplirla. Porque Él sí va a dar ejemplo. Y ese ejemplo que da es para lentamente hacer la transición al nuevo pacto en su sangre. Entonces nosotros vemos esos 30 años de Jesús en el que hay ley, de Jesús cumpliéndola, pero a la vez Jesús pareciera que estuviera como contradiciéndola. Mire, por ejemplo, es esta que dice en Mateo, esa que está en Marcos 2, versículo 23 y 28, al 28. Están los discípulos de Jesús recogiendo espigas y esto y todo lo demás en el día de reposo y el sábado. Y resulta que la ley de Moisés dice que no harás nada el día de reposo. Entonces Jesús le dice, hombre, es que yo soy más que
que el día de reposo. Es decir, yo soy más que la ley de Moisés. Y a veces no entendemos eso. Entonces vemos que no es que Jesús está llevándole la contraria a la ley, porque Jesús dice, la ley tiene un propósito y ese propósito soy yo. Entiéndanlo. Cuando ustedes lo entiendan, entonces van a entender esa confusión que nosotros tenemos entre el nacimiento de Jesús y el momento antes de su muerte. Todo eso hay que entenderlo como un momento de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y así es que podemos entender que todo lo que pasa ahí no son contradicciones de Jesús, que dice que cumple la ley, pero a la vez está como en contra de la ley. Es decir, está como diciendo a la gente, no la cumpla. Es como raro. Pero Jesús no está diciendo eso, está diciendo hay algo mejor que la ley, ese soy yo. Está proponiendo el nuevo camino, el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y eso es lo que está haciendo Jesús. En conclusión, y terminamos aquí, al tiempo que Jesús va cumpliendo la ley del antiguo pacto, porque él es judío, lentamente va colocando los pilares del nuevo pacto en su sangre. Eso es lo que ocurre, la transición, esa es la manera en que ocurre la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es decir, Jesús va cumpliendo la ley, pero a la vez va mostrando, paralelo a la ley, el nuevo camino, es decir, el nuevo pacto, el nuevo testamento en su sangre. Así que no es para que vivamos la ley, porque Jesús la vivió por nosotros, para que ahora nosotros en Jesús entramos a la presencia de Dios, porque Jesús ha roto el velo del templo y ahora todos tenemos acceso directo al Padre, ahora todos somos sacerdotes. Así que la manera en que ocurre la transición del antiguo pacto al nuevo pacto en Jesús es lentamente. Jesús va colocando los pilares del nuevo pacto, lentamente él va diciendo, la ley dice esto, pero yo les digo lo otro, para al final decirles a lo que vino. Y al final Jesús lo que dice es, un nuevo mandamiento les doy. Es decir, ya no son los 600 mandamientos de la ley de Moisés, ahora es uno solo en mí. Y por eso lo va haciendo lentamente, para que no sea tan abrupto en la gente. El nuevo mandamiento está ahí en Juan 13, 34. Juan capítulo 13, versículo 34, dice Jesús. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como yo os he amado. Es decir, la ley dice, amarás a tu hermano como a ti mismo. Pero yo, Jesús, les digo, amarás a tu hermano como yo te amo, sin condición. Entonces, Jesús va haciendo la transición lentamente. Desde que Él comienza a compartir, a vivir en este mundo, él comienza a hacer la transición lentamente hacia el nuevo pacto, pero cumpliendo Él el antiguo pacto, para que nosotros no tengamos que cumplirlo. Así que no nos amarremos a la ley de Moisés, amarrémonos a la ley de Jesús. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.